Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, bienvenidos a una sesión más formativa de las que hemos organizado desde el Comité de Formación y Docencia. Espero que la próxima hora os resulte a todos de interés. Quisiera agradecer especialmente a Sanro Electromedicina por patrocinar esta sesión. Es una empresa fundada en España a finales de los años 70 y recientemente, hace unos años, incorporaron los ecógrafos, que son los que van a centrar la atención en la próxima hora. A continuación, quiero dar paso al doctor Javier Trelles Guzmán. Él, fue residente, hizo su residencia con nosotros en el Hospital Clínico y la verdad es que desde R3 o R4 más o menos se interesó por la ecografía. Empezó así de una manera un poco autodidacta y la verdad que iba con su ecógrafo a todas partes. Eso le llevó a adquirir una gran experiencia y ahora mismo está en el Hospital Universitario de Cáceres y nos va a contar qué nos puede ayudar un ecógrafo en el día a día a los cirujanos torácicos. Así que adelante, Javier, cuando quieras. Hola, buenos días, Elena. Gracias por la invitación. Mi nombre es Javier Trelles, soy cirujano torácico en el Hospital Universitario de Cáceres, gracias a la Sociedad Española de Cirugía Torácica y al Comité de Docencia y Formación Continuada por la oportunidad. Siguiendo con el hilo de la doctora Cristina López, vamos a poner en práctica la ecografía torácica y cómo nos va a ayudar en nuestro día a día. Estamos conscientes que muchos de los asistentes realizan poca ecografía torácica o no disponen de un ecógrafo en el servicio, pero en el hospital hay muchos sitios donde disponen de ecografía y nos los pueden facilitar. Por ejemplo, el quirófano, las UBIs, las plantas de medicina interna, las urgencias, etc. Vamos a empezar con el primer caso clínico. Se trata de un varón octogenario que está ingresado en medicina interna con una infección por COVID-19. Esta mañana presenta deterioro de su estado general con trabajo respiratorio y se le nota más taquipneico. Tiene una saturación de 83% y la previa era 92%, con un 20 más al 50%. Le realizan una radiografía de tórax y nos avisan por sospecha de neumotórax. En la radiografía que vemos, en el hemitórax derecho, vemos una línea y es sospechoso de neumotórax. A la auscultación es de hipoventilación en el hemitórax derecho. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues bueno, dado que se trata de una webinar de ecografía torácica, pues les hacemos una a pie de cama con un ecógrafo portátil. Con el paciente tumbado en cama, en decúbito supino, utilizando una sonda lineal de alta frecuencia en modo M pulmonar, colocamos la sonda en el hemitórax derecho, sospechoso de neumotórax. Aplicamos la semiología ecográfica aprendida en la ponencia anterior y vemos. Tenemos las costillas, la línea pleural y las líneas A, pero ¿tiene neumotórax? ¿Vemos claramente el deslizamiento pleural y las líneas B? Para tener más certeza, podemos poner la sonda del otro lado, del lado contrario. Nos aclara el diagnóstico. Vemos una imagen similar a la del lado derecho. No estamos seguros. Para asegurar nuestro diagnóstico, usamos el modo M en el lado derecho, en el que es sospechoso de neumotórax. Vemos al inicio unas líneas continuas, paralelas, que son la pared torácica, y al final una última línea continua, que es blanca, que es la línea pleural. Y las siguientes imágenes, ya un patrón granular, o de playa, o de televisión descompuesta. El observar este signo nos dice que estamos ante una imagen de parénquima pulmonar. Si no nos acordamos de este patrón, pues lo que podemos hacer es compararlo con el patrón del lado contrario. De esta forma, podemos estar seguros de que el paciente pues, no tiene un neumotórax. Vemos otra vez la imagen de patrón granular. La radiografía de tórax de control no se observan signos de neumotórax. Esto se realizó al siguiente día. En este caso, la radiografía de tórax inicial nos mostraba un artefacto que nos llevó a pensar de manera errónea la existencia de un neumotórax. La ecografía torácica, en este caso, ayuda a descartar con bastante seguridad la presencia de neumotórax. El paciente presentó un broncoespasmo que mejoró tras broncodilatadores y corticoides. A la final, no necesitó un drenaje torácico que hubiera empeorado el pronóstico del paciente. Un nuevo caso clínico. En esta ocasión se trata de un varón de 68 años que se cayó de un árbol de unos 3 metros de altura, aproximadamente.
El paciente se encuentra estable y refiere dolor en el costado izquierdo. Es atendido por el servicio de urgencias, quienes tras valorarlo sospechan de fracturas costales izquierdas, que no se ven muy claramente en la radiografía. El paciente permanece en observación durante 24 horas y al día siguiente se realiza una radiografía de control y una analítica. En la radiografía de tórax se aprecia un aumento importante de densidad en la base derecha y la analítica presenta anemización de 2 puntos de hemoglobina con respecto a la del ingreso. El paciente mantiene saturaciones y tensiones estables. Es llevado al TAG, donde se aprecia derrame pleural izquierdo, que dado los antecedentes es compatible con hemotórax. También podemos ver fracturas costales izquierdas bajas. Bueno, ya tenemos el diagnóstico y tenemos la localización del derrame pleural y hemos descartado daño de los órganos abdominales. ¿Nos aportaría algo en este caso realizar una ecografía torácica? La respuesta es sí. En este caso el TAG no tenía contraste y no nos permite saber la densidad del derrame pleural. La ecografía nos va a ayudar para distinguir si el derrame pleural está loculado o libre y no llevarnos la desagradable sorpresa de al colocar el drenaje pleural no nos salga líquido o pensar que está mal colocado. El paciente estable puede estar sentado y se puede realizar una exploración ecográfica completa. Colocamos el transductor en posición vertical y usamos la sonda convexa de baja frecuencia en modo M. Lo primero es localizar estructuras conocidas, como el diafragma y la zona esplénica. Podemos apreciar derrame pleural sin ecos internos, lo que nos quiere decir que está libre, no contiene coágulos, que serían más ecogénicos y en algún caso estaría loculado parcialmente. Se ve también el pulmón atelectásico secundario a líquido y también se aprecia muy bien el pulmón aereado. Con esta exploración nos podemos hacer una idea real de cuánto derrame tiene moviendo la sonda de abajo hacia arriba. En la misma posición sentada, pero esta vez con la sonda en sentido horizontal, tenemos una visión transversal del derrame, donde vemos pequeñas imágenes hiperecogénicas dentro del líquido, lo que nos quiere decir que se trata de un líquido denso. Vemos el signo de la medusa, que nos indica que el pulmón se mueve libremente dentro del líquido. Esta proyección puede resultar que sobremagnifique la cantidad de derrame pleural, al estar observando únicamente la base del tórax. Los drenajes en la espalda suelen doler más y suelen ser más molestos, porque atraviesan muchos músculos. Tumbamos al paciente en decúbito supino y colocamos la sonda en el costado izquierdo. Podemos ver que en esta localización hay suficiente cámara de líquido para colocar el drenaje sin correr el riesgo de colocar el drenaje o intraabdominal o lesionar el parénquima pulmonar. Nota importante, hay que marcar el sitio para colocar el drenaje con el eco en la misma posición en la que vamos a poner el drenaje, ya que al ser un derrame pleural libre, este puede cambiar con la posición de cúbito o sentado. Realizamos la radiografía de tórax de control tras la colocación del drenaje pleural con salida de 1000 cc de líquido hemático oscuro. Vemos que ha disminuido el derrame. El resultado, pues muchas fracturas costales que no se veían claramente en la radiografía. También a este paciente por dolor se realizó un bloqueo del músculo erector espinal y el alta se produjo al cuarto día sin incidencias. En este caso, la ecografía nos ayudó para localizar el punto de inserción del drenaje, saber si el hemotórax estaba coagulado previa colocación del drenaje y colocar el drenaje en un sitio más cómodo para el paciente y evitar la laceración de órganos nobles. Un nuevo caso clínico. Esta vez se trata de un menor de 16 años que se encontraba en la calle con sus amigos a las 3 de la mañana. Refiere que recibió una puñalada en la región costolateral izquierda con un cuchillo. Es llevado por los servicios de urgencias en condiciones estables y está algo nervioso. Refiere consumir algún porro y tiene dolor a nivel del costado izquierdo. La herida no sangra activamente y tiene 1,5 centímetros de longitud. Esta es la radiografía de tórax que muestra enfisema subcutáneo en el lado izquierdo y no se aprecian signos de neumotórax ni derrame pleural. Es llevado al TAG
donde se aprecia un neumotórax parcial izquierdo sin signos de derrame pleural y aparte el enfisema en la pared torácica. En otro corte del TAC se ve que la cámara de neumotórax se encuentra situada principalmente en la región anterior y basal izquierda. Se decide la colocación de un drenaje pleural previa a la localización del sitio con ecografía. La ecografía torácica que realizamos con el paciente en decúbito dorsal con el cabecero elevado 45 grados con la sonda convexa de baja frecuencia en posición transversal a las costillas. Podemos ver claramente la imagen de neumotórax, el signo del código de barras que habíamos aprendido antes, que se encuentra situado sobre todo en la parte anterior, como nos mostraba el TAC. Sin embargo, si desplazamos la sonda hacia el lateral y hacia abajo, continuamos identificando la cámara de neumotórax, donde señala el recuadro verde, y además una imagen muy característica, donde vemos el deslizamiento pleural, que significa que existe pulmón moviéndose por debajo, y aparte el neumotórax en el mismo espacio intercostal. Este sitio se llama punto pulmón. Lo que quiere decir que aquí para abajo hay pulmón y de aquí para acá hay neumotórax. Tras la colocación del drenaje de tórax y salida de aire, el paciente refiere dificultad respiratoria. Se encuentra agitado y sus constantes vitales son normales. Se realiza una ecografía inmediatamente donde se puede observar signo de deslizamiento pleural en la parte anterior, donde antes estaba el neumotórax, o sea que esto corresponde al pulmón expandido. Además se puede observar una imagen anecoica pequeña con sombra acústica posterior que concuerda con el drenaje pleural que se encuentra en posición apical. Con el paciente ya más calmado, se realiza una radiografía de tórax de control donde se ve el pulmón expandido y el tubo adecuadamente colocado en apical. Se retiró el drenaje pleural a las 48 horas y el paciente fue dado de alta en buenas condiciones. El siguiente caso lo describiremos brevemente. Se trata de una mujer de 47 años de edad con varios antecedentes de tumores en mama, vejiga, pulmón, páncreas y colon. Y ahora presenta un nódulo pulmonar que ha crecido en poco tiempo. Es este de aquí. Se realiza una resección en cuña Batch del nódulo en el lóbulo inferior izquierdo. Dado los antecedentes de cirugía pulmonar previa, pues hubo muchas adherencias en la cirugía. La radiografía de tórax de control en el posoperatorio se aprecia un pulmón expandido y el drenaje apical, el cual se retira a las 24 horas. Tras la retirada del drenaje en la placa de control, se ve que el paciente tiene un derrame pleural pequeño en la base, el cual se trata de forma conservadora. Al día siguiente, el derrame pleural aumenta y en la analítica de control presenta anemización de 1,5 punto en la hemoglobina. Se decide la colocación de un drenaje pleural previa localización de la cámara con ecografía. En la ecografía, con la sonda de baja frecuencia, podemos ver el diafragma que se mueve con los movimientos respiratorios. Y sobre este llama la atención unas imágenes hiperecogénicas horizontales que llegan hasta el parénquima pulmonar colapsado. Dados los antecedentes que lo hemos operado y que ha bajado 1 punto de hemoglobina, es compatible con hemotórax con coágulos en su interior. La línea horizontal en el eco nos dice la altura del derrame pleural, o sea, de aquí hasta acá. Como en el caso anterior, si deslizamos el transductor hacia la parte lateral del tórax, continuamos viendo la misma imagen del derrame, siendo este un mejor sitio para la colocación del drenaje que la región posterior. Tumbamos al paciente y marcamos el sitio de la punción con el eco. Tras colocar el drenaje y dirigido hacia la región posterior, vemos que hay una disminución del derrame y en total hubo una salida de 800 cc de líquido hemático oscuro. Se realizaron lavados del drenaje con solución salina únicamente.
En la radiografía de control de tórax posterior se observó una disminución del derrame pleural y se retiró el drenaje y se dio de alta. La anatomía del nódulo fue compatible con metástasis de colon. El control con ecografía nos demostró una elevación del hemidiafragma izquierdo con una mínima cantidad de líquido pleural residual. Último caso clínico. En este caso, se trata de un varón de 76 años que sufrió una caída desde su cama, impactándose en el hemitórax izquierdo, hace 4 días. Acudió al médico de atención primaria, quien tras realizar una radiografía de tórax, lo diagnosticó de fracturas costales bajas. Fue enviado a su domicilio con tratamiento para el dolor, paracetamol, metamizol y tramadol. El paciente acudió a urgencias por mal control del dolor, estreñimiento. Lleva sin poder dormir adecuadamente desde el día de la caída y apenas se puede incorporar en la camilla debido al dolor. Esta es la radiografía, no vemos signos de neumotórax ni derrame pleural, únicamente de forma muy imprecisa alguna fractura costal, dilatación del ángulo esplénico del colon. En este caso el paciente no necesita un drenaje pleural y la analítica es normal. ¿Cómo nos puede ayudar la ecografía en este caso? Bueno, pues nos puede ayudar a saber con precisión cuántas costillas están rotas. Con la sonda lineal de alta frecuencia, si nos colocamos sobre las costillas, se puede ver el periósteo y una solución de continuidad. Pero aparte, nos puede ayudar en algo más la ecografía. ¿Cuál es el principal problema de nuestro paciente? Exacto, el paciente acude por dolor. Como cirujanos torácicos, ¿le podemos ofrecer algo más que opioides para el dolor? Nuevamente la respuesta es sí. Hay muchas técnicas que se pueden realizar con y sin ecografía torácica, pero hoy hablaremos del bloqueo del plano facial del músculo erector espinal. Esta técnica es relativamente nueva y tiene muchas aplicaciones para la analgesia torácica. El músculo erector de la espina está formado por 3 grupos de músculos, el espinoso, el longísimo y el ilionocostal, que abarcan prácticamente toda la columna vertebral. Y la fascia más profunda está en íntimo contacto con las vértebras y sus procesos transversos. Los nervios intercostales son el principal objetivo de la analgesia torácica. En este esquema se ve que los nervios intercostales salen a través de los agujeros de conjunción de las vértebras y se dividen en dos, la parte anterior y la posterior. La anterior va hacia los intercostales y la posterior hacia el músculo erector espinal. Al inyectar anestésicos locales a muy baja concentración en la fascia del músculo erector espinal sobre los procesos transversos de las vértebras, este difunde hacia la raíz de los nervios intercostales, produciendo analgesia, no solo de la zona donde inyectamos el analgésico, sino de unos 3 o 4 dermatomas por debajo de la punción y de unos 3 dermatomas por arriba. Se puede realizar una punción única o colocar un catéter en ese espacio para mantener una analgesia continua. Vamos a explicar cómo se realiza. Como a nuestro paciente le cuesta estar sentado, colocamos al paciente en decúbito lateral y con un campo estéril. Nuestro paciente tiene fracturadas las 7, 8, 9 y 10. Localizamos el dermatoma 7 o 9 en los procesos transversos. Con la sonda lineal, en posición transversa a las costillas, identificamos primero a estas. El periósteo es muy ecogénico, tiene una forma muy redondeada y si desplazamos la sonda hacia medial, podemos ver la articulación costotransversa y luego el proceso transverso, que son más planos y su cortical es mucho más brillante y más plana que las costillas. Una vez localizado el proceso transverso, localizamos el músculo erector de la espina que está inmediatamente por arriba del periósteo y con una aguja en un ángulo de 45 grados hasta llegar al proceso transverso infiltramos anestésico local, disecando la fascia del músculo erector espinal. Se puede usar levobupivacaína al 1.25 miligramos por mililitro disecando la fascia. La aguja que usamos es la que se usa normalmente para los catéteres epidurales de 18G.
Como hemos dicho, se puede hacer una punción única o si queremos dejar un catéter para analgesia más prolongada, en el eco podemos ver cómo el anestésico diseca la fascia del músculo rector espinal que está encima del periósteo de los procesos transversos y por debajo del músculo rector espinal. En este caso, hemos dejado un catéter que se ve aquí, esta línea fina, en la fascia del músculo rector espinal. Se pueden usar bolos de levobupivacaína al 0,125, 15 ml cada 6, 8 o 12 horas, según el dolor del paciente. Tenemos un tag donde podemos ver cómo queda el catéter rector de la espina para entenderlo mejor. La flecha está señalando el catéter. Entra por la región posterior de los músculos erectores de la espina, atraviesa los 3 grupos musculares y se dirige hacia el periósteo inmediatamente superior al proceso transverso y se aloja ahí. Aquí en esta zona, al inyectar el anestésico local, va a difundir hacia los nervios intercostales, produciendo una analgesia, no solamente de este sitio, sino 3 o 4 dermatomas hacia abajo y 4 hacia arriba. El bloqueo de la fascia del músculo erector espinal es muy seguro. Tiene la misma eficacia que la analgesia epidural, no tiene los problemas del catéter epidural, no produce efectos secundarios como hipotensión y parestesias de miembros superiores y no hay riesgo de sangrado al retirarlo. La técnica de colocación es muy reproducible. En planta, el paciente se manejó con medicación vía oral, paracetamol y nolotil, más bolos de levobupivacaína cada 8 horas. Recibió el alta a las 72 horas. La mejor forma de comprobar si a un paciente le ha hecho bien el procedimiento, pues es preguntárselo. El paciente nada más ponerse el catéter sintió inmediata mejoría y se levantó, empezó a caminar y recibió fisioterapia respiratoria. Ecografía para cirujanos torácicos. Nos ayuda a colocar drenajes, nos ayuda a no colocar drenajes, alivia el dolor, nos da seguridad al colocar drenajes en pacientes complejos y es muy útil en las urgencias. Fantástico, Xavi. Perdón, Javier. Gracias. Bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Tenemos unas cuantas por aquí, esperemos que nos dé tiempo a contestarlas todas. Yo también tengo unas cuantas, ha sido muy interesante. La primera, por parte del doctor Jesús Alonso, pregunta: ¿cómo se puede cuantificar el volumen del derrame pleural? ¿Contesto yo? ¿Sí? Sí, primero contesta tú y luego yo. Vale. A ver, yo en mi práctica diaria no utilizo, hay muchas fórmulas, hay alguna que mide la distancia, hay que hacer una suma de la distancia subpleural y lateral con el paciente sentado y haciendo estas fórmulas te da una estimación de la cantidad de derrame que pueda tener el paciente. Yo realmente en la práctica diaria no las utilizo, hablo de leve, moderado o severo y no utilizo fórmulas. Existen varias, pero yo no las utilizo. Yo lo estimo según la cantidad del tórax que esté ocupado. Nosotros también usamos la misma fórmula, ver hasta dónde llega el derrame y estimar según la clínica. No, las fórmulas no son fáciles de aplicar y tampoco son muy correctas, dependen del tamaño del paciente, del peso, de la altura. O sea que estimamos en la altura del eco hasta donde se ve. Muy bien, el doctor Lucas Hoyos pregunta a Cristina qué sonda y qué profundidad recomiendas para iniciar un barrido rápido en urgencias. Pues Lucas, si tuviera que usar una, yo usaría la Convex normal de baja frecuencia, porque aunque pierdes definición en la parte más superficial, te permite ver neumotoras, te permite ver líneas B, y si te encuentras un paciente medianamente obeso, pero que con que tenga un poquito de grasa y ya te pierdas 4 o 5 centímetros, te quedas sin ver nada. Entonces, aunque para ver cosas superficiales como neumotoras, líneas B es mejor de mayor frecuencia, para hacer un barrido rápido, si tengo que elegir una, me quedo con la Convex normal. Cristina, hablando de sondas, en el primer vídeo que has puesto que lo cubríais con un guante estéril, me ha parecido que era inalámbrico.
No. Sí, ese es un equipo, sí, es maravilloso. Es un equipo de Clarius, de estos de Sanro, se llama Clarius. Es un equipo que yo conocí en la pandemia, justo había existido antes y con la pandemia pues nos dijeron que necesitábamos y nos pusimos en contacto con ellos y son sondas inalámbricas. Como visteis en el vídeo, las conectas por wifi con tu dispositivo, con móvil, con tablets o con lo que sea y son completamente inalámbricas. Entonces esa misma sonda que has visto tiene varios tipos, puedes poner mayor o menor frecuencia y puedes utilizarla. Hay modos, te lo pone además modo abdomen, que es la nuestra convex, modo pulmón, tienes varias frecuencias, varias profundidades y te permite jugar con la misma sonda, cambias el modo en tu móvil y ves una y ves otra y es completamente inalámbrica. Sí. Pues ha servido tanto, es con lo que entrábamos en las habitaciones, ¿veis? Ya al final con guantes y salías y el equipo estaba perfecto para el siguiente paciente. Interesante. Bueno, continuamos. Hay una pregunta muy interesante por parte del doctor Galvis en relación a las cirugías de pared torácica, en concreto de la pseudoartrosis, en cuanto a la localización de dónde hacer la incisión quirúrgica. Doctor Trelles, ¿crees que nos puede ayudar el ecógrafo a la hora de localizar pseudoartrosis u otro tipo de tumores de pared torácica? Se me ocurre. Sí, la verdad es que con la ecografía en tiempo real podemos saber exactamente en dónde está la fractura, si la fractura ha consolidado o no. Si la fractura es móvil, simplemente al aplastar con la sonda, pues las fracturas tienden a moverse, o simplemente al colocarla sobre la costilla, la misma respiración del paciente hace que se mueva. Se ven pérdidas de la solución de continuidad con una imagen muy clara. Y para los tumores de pared costal también son muy buenos porque se ve claramente con una sonda lineal en modo musculoesquelético, nos deja ver el amplio y ancho de la lesión. Y aparte de la cirugía de pared torácica, perdón, ¿crees que tendría utilidad en la localización de algo que queramos hacer en quirófano? Sí, ahora mismo se están desarrollando estudios sobre la localización de nódulos pulmonares. Hay unas sondas bastante grandes que son las que nosotros usamos para toracoscopia y nos ayudan a localizar incluso tumores pequeñitos, nódulos de hasta 0,5 centímetros que no son sólidos, que son subsólidos, que son de estos nódulos en vidrio deslustrado con bastante facilidad, ya que nosotros al colapsar el pulmón eliminamos todo el aire que nos dificulta la exploración ecográfica y se pueden localizar muy bien. Aunque no los toquemos, se pueden ver. Fantástico. Bien, hay una pregunta de Jesús Alonso acerca del neumotórax. Él quiere saber si, además de confirmar o descartar su presencia, se podría cuantificar el mismo con la ayuda del ecógrafo. Sí, la verdad es que se puede cuantificar bastante bien. Si nosotros hacemos un barrido de toda la pared torácica, vamos a encontrar neumotórax generalmente en la parte superior. Pero si empezamos a explorar a lo largo y ancho del hemitórax que tiene el neumotórax, podemos encontrar el punto pulmón. El punto pulmón nos dice hasta dónde está el neumotórax. Si tiene un neumotórax completo, no va a tener ni en la parte lateral ni en la parte anterior ni en lateral, pero sí va a tener en la parte posterior. O sea que en algún momento sí vamos a llegar a encontrar el punto pulmón. Ya si es un neumotórax con un muñón bronquial, un pulmón colapsado totalmente, no vamos a encontrar en ningún sitio el punto pulmón. Vale, Cristina, no sé si querías aportar algo sobre esto. No, yo ¿Del creo que más... neumotórax? Bien. Yo creo que lo del punto pulmón es fundamental en el neumotórax, más que para saber el volumen. Lo que te sirve el punto pulmón es saber que masivo por lo menos no es, porque pega en algún momento a la pared. Y luego lo que ha dicho Xavi, pues lo que le ha dicho completamente de acuerdo. Nada más, ninguna otra medida. Bueno, yo quería preguntarle a Javier, bueno, aquí está surgiendo alguna pregunta precisamente de lo que yo iba a preguntar. Lucas Hoyos quiere saber lo mismo que yo. En una cirugía programada allí en vuestro hospital de Cáceres, a la hora de hacer el bloqueo analgésico, ¿quién lo hace? ¿Lo haces tú? ¿Lo hace el anestesista? A ver, en mi hospital
no se realizan por parte de anestesia bloqueos para las cirugías en la parte torácica. Normalmente nosotros hacemos el control del dolor para la zona del tórax. Incluso la unidad del dolor es quien nos deriva a los pacientes para tratarles de dolores crónicos. Nosotros hacemos las infiltraciones costales con anestésico y con corticoides en pseudoartrosis, en dolores crónicos, y también usamos el catéter erector espinal, por ejemplo, en cuidados paliativos. Tenemos pacientes con invasión de la pared torácica con dolor que no se controla ni con morfina, ni MST, ni todos los adyuvantes del dolor. Se puede colocar un catéter erector espinal y hemos tenido casos en los que les dura aproximadamente 2 o 3 meses sin problema. Los pacientes aprenden a usar su catéter y se olvidan de tomar ya los mórficos que les dan bastantes problemas. Nosotros hacemos todo el control regional del dolor. Y respecto a la curva de aprendizaje, que quiere saber, también pregunta Lucas. La curva de aprendizaje es bastante rápida. A la segunda vez que uno intenta pinchar el erector de la espina, normalmente se consigue. Es mejor empezar por casos fáciles, siempre pacientes más delgados y que tengan, por ejemplo, un tubo de tórax ya puesto, que son la mayoría de los casos. De esa forma, pues es bastante difícil hacerle daño. Es una zona muy segura, no sangra y evita, por ejemplo, errores médicos. Si es que el paciente está anticoagulado o tiene los factores de la coagulación deficientes, con el simple gesto de tumbarlos boca arriba, pues cualquier sangrado se puede cohibir. Es muy seguro. Muy bien. Yo quería preguntarle a Cristina acerca de, bueno, con la pandemia efectivamente creo que el ecógrafo ha sido de gran utilidad. No sé si ha cambiado algo, ha sido un punto de inflexión a la hora de utilizarlo en el día a día o ha modificado en algo nuestros hábitos. Pues ha conseguido que por lo menos los neumólogos, que había muchos muy rezagados todavía en la utilización de la ecografía, se hayan atrevido a hacerlo. Normalmente hasta ahora, pues como en tu día a día no estabas acostumbrado a ello, por mucho que los que somos un poco más locos de esto les hablemos, nosotros lo utilizamos para seguimiento de neumonías, de insuficiencia cardíaca, pero había muchos otros que no. Y yo creo que gracias a esto, que no teníamos herramientas, no podíamos sacar a los pacientes de las habitaciones, los portátiles, las placas de tórax no servían para nada, pues la verdad es que ha servido para que mucha gente que no lo hacía haya habituado el ojo a la ecografía torácica, que realmente se hace rápido. El ojo, de verdad, que es que yo animo a todo el mundo a utilizarlo, porque es que en cuanto empiezas a hacerlo te habitúas a ver lo que hay que hacer, y gracias a eso pues se ha extendido mucho la ecografía torácica entre por lo menos los neumólogos, y en eso nos ha cambiado, yo creo que sí, a hacer más ecografía en general. Lo mismo podríamos decir de los cirujanos, ¿no, Javier? Porque, bueno, tú empezaste así como por amor al arte, ¿no? Por curiosidad. Recuerdo que era cuando estabas rotando en vascular, que te interesaste por el eco y casi lo llevabas como el fonendo, ¿no? Lo ponías casi todos los días en los pacientes. ¿Crees que puede llegar un momento que el ecógrafo sustituya las radiografías de control, precisamente como con lo que estaba comentando ahora Cristina, ahora mismo en un posoperatorio, por ejemplo, de una resección pulmonar? La verdad es que sustituirlas no, pero ser un complemento de las radiografías sí. La radiografía es verdad que nos da una amplia imagen, nos deja ver tanto el lado derecho, el lado izquierdo, pero es verdad de que es muy operador dependiente, o sea que va a depender del ojo con el que le miremos y cómo lo hacemos. En cambio, la radiografía de tórax pues es un poco más estándar, siempre va a estar ahí, pero la verdad es que ayuda muchísimo a tomar decisiones importantes, urgentes, en casos complejos, donde no queremos hacer más daño. Bien, de hecho hay una pregunta de Jesús Galán que dice, ¿qué recomendaría en un servicio que quiere iniciar? Entiendo que es un servicio de cirugía torácica, en un servicio que quiere iniciar a utilizar el ecógrafo para la realización de las técnicas mediante visión ecográfica y que tiene un ecógrafo pero que no saben por dónde empezar. ¿Cómo hacerlo? Bueno, lo primero es un poco ver bibliografía. Hay muchísimos vídeos en YouTube de cómo se realiza el bloqueo. La anatomía no es difícil, es bastante sencilla. Y yo lo que recomiendo es primero hacer infiltraciones únicas sin colocación de catéteres. Ver la aguja, ver cómo se pone. Lo normal es de que nosotros practiquemos, antes de poner un catéter erector espinal, practiquemos con un derrame pleural.
al derrame pleural ya sabemos por dónde atacarlo. Entonces, si encima le añadimos una sonda y logramos ver la aguja, en cuanto vemos la aguja funcionando el derrame pleural, pues nos va a ayudar a tener la práctica para luego ya ir más fino, ir poco a poco infiltrando costillas, y ya cuando las costillas logremos infiltrarlas bien, pues vamos a los procesos transversos. La verdad es que no es difícil. Mis compañeros de trabajo no solían hacer técnicas de infiltración ni de anestesia, y a las primera o segunda vez que intentaron hacerlas después de vérmelas hacer a mí, pues pudieron y fueron con mucho éxito. Los pacientes se levantaban, como hemos visto en el vídeo, de no poder moverse de la cama a levantar los brazos, a moverse, a toser y a hacer fisioterapia. Y eso para todos nuestros pacientes. Efectivamente, todos tenemos el típico paciente abuelillo que te llaman de la urgencia a deshora, que lo que tiene es dolor, que no tiene un problema pleural, y muchas veces pues dependemos de qué anestesista esté de guardia, de si sabe colocarlo o no. Y bueno, pues la verdad es que es muy tentador lo que nos has presentado hoy, una técnica que aparentemente sencilla y que podemos realizar y solucionarles nosotros mismos. Entonces, bueno, yo creo que esto nos debe animar a todos, en este caso cirujanos que estamos aquí, la inmensa mayoría, por lo menos a intentarlo, ¿no? Por lo menos a que nos pique el gusanillo y a intentar incorporarlo en nuestro día a día, porque tiene muchísimas ventajas. No hay más preguntas en la audiencia. Yo no sé si Cristina o Javier quieren comentar algo. Yo querría animaros a que lo utilizarais. Quiero decir, vosotros tenéis además el tipo de paciente que a nosotros nos encantaría para aprender. Quiero decir, yo siempre digo que la ecografía torácica se aprende sabiendo lo que tienes que ver. Es decir, no puedes poner el ecógrafo el primer día y decir, quiero ver un neumotórax y diagnosticarlo. Vosotros tenéis al paciente con el neumotórax, pasarle el ecógrafo y así aprenderéis a verlo. Es decir, tenéis pacientes con todos derrames, neumotórax, todo lo que necesitáis ver, y el que no está acostumbrado a verlo no tiene más que ir al paciente que sabe que tiene el derrame y pasarle el ecógrafo. Y es hacer ecografía, y ya veréis que enseguida os pica el gusanillo, igual que nos ha pasado a Javier y a mí, y ya veréis la grandísima utilidad que tiene en la práctica diaria de nuestros pacientes. O sea, animaros. He visto una pregunta de Javier Roca que nos pregunta qué es el modo M y cómo se programa. La verdad es que los ecógrafos de ahora son muy sencillos. Son 4 botones arriba que son los principales, y el resto pues son un poco accesorios. En los 4 botones principales pues pone modo 2D, modo color, modo M. Pues aplastamos el modo M y nos sale ya la línea esa que nos dice si hay signo de la playa. Es bastante sencillo, no, nada más son encenderlos y ya están programados. Casi no hay que hacer nada, solo hay que elegir la sonda. Preguntan sobre... Perdón, sí. Sí, que ver las estructuras en movimiento, eso es el modo M. El modo B es el 2D normal, y cuando ponemos el modo M vemos estructuras que queremos ver cómo mueven. Y también vale para ver el diafragma, para ver toda estructura que queramos ver movimiento, eso significa modo M. Y como dice Javier, es un botón que lo aprietas y automáticamente sale. Hay una línea perpendicular que corta la estructura que tú quieres ver cómo mueve, y una vez que ya cortas ves ese punto cómo se mueve. Ya te sale la imagen abajo, se solapan las dos imágenes en 2D, y el modo B habitual y el modo M de movimiento. Eso es lo que significa modo M. Es que he ido muy rápido porque no había mucho tiempo y no he podido explicarlo. Muy bien. La última pregunta sobre bibliografía. Si recomendáis alguna bibliografía para comenzar. Bueno, en general de ecografía y en concreto de bloqueos torácicos. A ver, la bibliografía para comenzar, yo recomendaría mucho la bibliografía, no tanto en libros, porque estamos saturados de libros, no nos dicen mucho qué es lo que hay que hacer. Lo que sí nos ayuda mucho son los vídeos. Vídeos en las páginas de YouTube, ahí hay muchísima gente que publica, seguir a radiólogos. Los radiólogos también hacen muchísima ecografía, y sobre todo eso, los webinars, hay mucha bibliografía en internet, es donde más fácil acceso. Y para la anestesia locorregional, lamentablemente no la escriben para cirugía torácica, la escriben bastante para anestesiología. Los libros de, por ejemplo, la editorial Panamericana, hay un libro entero de bloqueos, desde el cuello hasta los pies. Entonces hay una parte dedicada exclusivamente a los bloqueos de la zona torácica.
Hay también publicado, que aunque tiene razón que lo mejor son las imágenes, el año pasado, hace un par de años, en la SEPA publicó un manual de procedimientos, que son 2 volúmenes, que lo tenéis en internet, y para todos estos signos que oís, que a lo mejor lo veis en un vídeo, a mí me parece que es una guía que viene bastante bien explicada. Que es verdad que no hay que leer solo, pero que ahí te vienen todo lo que hemos hablado hoy, todo eso te viene ahí bien explicado, todos los temas, todo lo que podáis ver, y a mí me parece que es cómodo, no te vuelves loco en buscar cosas y lo tenéis disponible. Para el tema de los términos, todos los conceptos, ahí vienen bastante claros en ese manual que publicó la SEPAR hace relativamente poco. Muy bien, pues espero que mañana estéis todos con un ecógrafo en la mano, poniéndoselo a vuestros pacientes. Muchas gracias por asistir, muchísimas gracias Cristina y Javier. Han estado fenomenal, las 2 presentaciones me han encantado. Y bueno, pues seguimos mejorando en todo lo que podemos. Un saludo a todos, buenas tardes y nos vemos en la próxima. Buenas tardes, gracias.